Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast donde te ayudamos a invertir mejor tu tiempo y dinero. Este es un capítulo especial, un nuevo formato. En el capítulo 60 conversamos con Diego Grobe sobre el análisis fundamental de las compañías. Después del capítulo seguimos en contacto para hacer algo en conjunto. Diego nos contó que con Cristóbal Silva hace tiempo venían hablando para publicar contenido de inversiones para Latinoamérica. Cristóbal es un partner en Kayak Ventures, un venture capital que ha invertido en compañías como Zeppelin o Chipax. Diego trae todo el conocimiento de los mercados públicos en Estados Unidos, mientras que Cristóbal aporta con una perspectiva más local y en el mundo privado. Nuestra idea es armar una base de conocimientos sólida para cualquier persona que trabaje en el mundo de las finanzas, es decir, construir los fundamentos. Si eres un inversionista, analista o un operador, queremos que este sea el primer lugar donde vas a buscar la teoría financiera de una forma digerible. Nos vamos a apoyar del conocimiento de inversionistas que saben, como Michael Mauboussin, Aswath Damodaran, Howard Marks y muchos otros más. Y queremos aplicar toda esa teoría en casos reales. Un magíster de finanzas, gratis y en tus oídos. Este es el piloto. Si es que les gusta, vamos a seguir haciéndolo, así que aprovechen de las preguntas que dejamos en Spotify para ver cómo podemos mejorar esta nueva idea. Ahora sí, vamos con un primer capítulo de nuestro nuevo segmento de Animales Financieros, Fundamentos. Bienvenidos. Animales. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ustedes ya no van a ser invitados, sino que van a ser host de aquí en adelante. Así que, nada, bienvenido Cristóbal, bienvenido Diego, Francisco. ¿Cómo Nuestra estamos? nueva casa. La nueva casa, la casa animal. Y venimos hace rato hablando de plata, y yo creo que ahí hay un buen magíster, MBA, lo que sea, de finanzas personales, pero teníamos la inquietud, y sobre todo, bueno, Diego y Cristóbal nos empujaron a decir, ¿sabéis qué? Hay contenido que se puede hacer increíble, que no lo está haciendo nadie en español, y acá podemos hacer una cuestión única para que todo el mundo tenga acceso a convertirse en un inversionista muy sofisticado, profesional, y que nos ayuden también a debatir ideas y obviamente el que quiera sumarse, que nos avise y felices de poder compartir. Y en este mundo de la plata es muy importante dónde poner la plata. Con nuestras finanzas personales nos pasa cada rato de nos compramos una polera, la ahorramos, la estamos invirtiendo para poder irnos de vacaciones, comprarnos la casa soñada. Y esto pasa cada rato en el mundo. Nos pasa a nosotros, le pasa a Don Francisco, a los ministros de finanzas, a los CEOs de las compañías más chicas y más grandes del mundo. Y es tan importante porque al final, de alguna manera, define hacia dónde van las sociedades. Por lo tanto, queremos enfocarnos en la alocación del capital y cuál es la mejor manera de hacerlo pensando en el largo plazo. Y ahí Diego y Cristóbal son unos tremendos expertos. Así que quizás para partir en este mundo de las empresas, ¿cómo crean valor las empresas? Diego, Cristóbal, el que quiera. Sí. Lo primero, bueno, Pablo, Francisco, muchas gracias por aceptar o por invitarnos a participar o por aceptar la propuesta. La verdad que con Cristóbal venimos, hoy día estamos en mundos distintos, pero en su minuto Cristóbal trabajaba en mercados públicos también y siempre tuvimos un par de inquietudes como inversionistas de largo plazo y que lo interesante es que después Cristóbal puede complementar, se vino a encontrar con lo mismo en, en el mundo del venture capital, del capital de riesgo, en mercados privados, que al final si uno es un inversionista a largo plazo, como lo hablamos en su momento en el capítulo, eh, diría que dentro de los grandes determinantes de los retornos de las inversiones son uno, a lo mejor en un periodo de entre 5 y 10 años, y hay un grafiquito bien interesante, es el retorno sobre la inversión al capital toma mucho más relevancia que cuando uno invierte pensando en el corto plazo, y lo segundo es la cultura de la empresa, ¿ya? Y si uno piensa esas dos cosas, el retorno al capital y bueno, y saber alocar bien capital, asignar bien los recursos, y segundo, trabajar mucho en el foco en el cultura de la empresa, que tiene que ver con la administración de talento, esas al final son los grandes determinantes, creemos, del retorno de las inversiones en mercados públicos, probablemente también en mercados privados a la larga, ¿ya? Eh, y, y, y por consiguiente, hoy día diría que las grandes responsabilidades a lo mejor de los gerentes generales, de los CEOs de las empresas, de las instituciones, son justamente esas dos cosas. Es cómo alocar bien el capital y cómo administrar o cómo desarrollar una cultura en la empresa, ¿ya? Lo mismo, obviamente,
puede pasar para un fundador, para un founder. Y por eso creíamos que era muy interesante tratar bien esos dos temas. Si uno hace esas dos cosas bien, muy bien, altamente probable que te convierta en un negocio de calidad. ¿Ya? Que lo hablamos también en el capítulo. Eh, y, y si hay algo, y tú comentaste ahí, que vamos a tratar de hablar de Michael Mauboussin, de Aswad Damodaran, de Dan Coyle, ellos son exponentes que hablan muchísimo de este tema. Y hay material de sobra, el cual encantado de compartir, obviamente. Todos son públicos. Michael Mauboussin tiene como 20 libros, que son realmente, lo explica de manera didáctica. Es un académico, un profesor de Columbia, también era presidente del Santa Fe Institute, que hacen estudios complejos, y ahí estudian de todo tipo de disciplinas, y realmente le hace ver lo que parece complejo, lo hace ver muy simple. Y vemos que este tema hoy día, estos dos temas, dos grandes temas, se han profundizado muchísimo en Estados Unidos, y en la TAM creemos que, que están recién empezando a tocarse tangencialmente. ¿Ya? Diría que eso siempre nos motivó mucho, decir, oye, ¿cómo podemos comparar a lo mejor lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en la TAM? Ver ejemplos de Estados Unidos, ver ejemplos de la TAM y discutirlo y verlos en perspectiva. Y ya hablando en empresas más pequeñas, y acá a lo mejor le dejo la palabra a Cristóbal, pero no es solo de dónde invierto mi plata, sino que es realmente cómo asigno mis recursos. Me compro una fábrica o una planta manufacturera, o contrato a gente. Eh, eh, Al final hay un trade-off. Contrato a desarrolladores o contrato a gente que haga cosas intensivas en mano de obra, capacitaciones. Hay una serie de decisiones que son también no solamente inversiones en capital físico, me compro una empresa, o decisiones que podemos llamar después de intangibles, en el cuales capacito capital humano, contrato más gente, contrato menos gente, doy más incentivos, menos incentivos. Todas esas son decisiones de asignación de recursos, de alocación de capital. Algo hablábamos antes de empezar a grabar sobre la alocación de capital ahí en el mundo de Cristóbal. ¿Cómo Sí, están alocando capital hoy día las empresas privadas y todo el mundo que tú te manejas ahí muy bien? sí. Yo creo que igual hay no sé si decir un problema, pero hay algo que es fundamental entender que lo que pasa tanto en empresas privadas como en empresas públicas, que muchas veces los incentivos no están alineados. O sea, cuando como inversionista de largo plazo, y es por algo que uno, sobre todo en el mundo privado, que tiene menos posibilidades de vender, analiza tanto el management. Cuando uno tiene una posición en una compañía por 5 o 10 años, la verdad que la mayoría del capital que genere la compañía lo va a alocar el management, el CEO en particular. Y el problema que se genera es que muchas veces los CEOs tienen con background operacionales, no tienen background de inversionista. Eh, Vienen, la verdad, que subieron o fueron muy buenos en una área en particular, y quizás no saben de las otras áreas también. Y entonces ese problema, te diría que entonces cada CEO se enfrenta con el problema de cómo asignar recursos, y quizás sin tener la experiencia de haber asignado recursos y sin entender quizás cuáles son todas las posibilidades de fuentes de capital y de uso de capital. Entonces, lo importante que creo que vamos a cubrir acá es ir viendo cuáles son esas fuentes de capital y esos usos de capital, cuáles tradicionalmente han agregado valor, cuáles han destruido valor. Y creo que ojalá puede ser como un faro de luz para potenciales CEOs, tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental que estamos tratando acá de resolver y comunicar, es poder dar alguna herramienta a CEOs que no han tenido exposición a asignación de capital, a capital allocation, y contarle un poco cómo lo han hecho tradicionalmente los mejores asignadores de capital. Creo que esos ejemplos van a ser fundamentales para que ojalá puedan que cada uno de nosotros y también los potenciales CEOs de las compañías líderes de mañana sean mejores asignadores de capital. Ese es el objetivo, yo creo, de este podcast. Sí. Y hay un complemento ahí también, desde el punto de vista de la inversión, al final, y lo podemos ir discutiendo, pero al final
está comprobado que los buenos alocadores de capital son los grandes CEOs o los grandes founders son extraordinarios alocadores de capital. Entonces, si uno como inversionista tiene un interés en invertir en el largo plazo, poder identificar qué es un buen alocador de capital o cuál es una empresa en la cual aloca capital de buena manera, es realmente una capacidad o algo que te puede hacer destacar o que te puede permitir lograr retornos superiores sobre el mercado. Total. Hay un gran libro que se llama The Outsiders, que escribió Will Thorndike, que es buenísimo libro, recomendado por muchísimo, tanto para ejecutivos como para inversionistas, y que habla de qué tienen en común los 8 grandes CEOs que tuvieron gran performance entre los años 60 y los años 90 más o menos en Estados Unidos. Y alocación de capital capital allocation era efectivamente, si no la más importante, una de las más importantes. Y habla de cuáles son las características de esos CEOs. Y entre esos CEOs, esa lista de 8, hay algunos conocidos, muy conocidos, como obviamente Warren Buffett. Está Katharine Graham, que era el Washington Post, que hoy día de eso derivó en Graham Holdings, que es un holding bien conocido en Estados Unidos. Henry Singleton. Eh, Hay puros exacto. crack, la verdad que el libro es Puros muy crack. entretenido. Y ahí cuando nombraste Warren Buffett, y creo que esto es importantísimo y es como lo que vamos a estar tocando en estos próximos capítulos, es Warren Buffett siempre dice: soy un buen operador, un buen CEO, por eso soy un buen inversionista, y soy un buen inversionista porque he sido un buen CEO, un buen operador. Y creo que el complemento de ambos es muy poderoso. Algo a tu pregunta, Negro, de qué es lo que veo en el mundo privado, creo que hay algo que veo una y otra vez, y esto pasa tanto a nivel también privado y público, creo que no hay tantas diferencias, es cuando el objetivo, es cuando no se entiende, el objetivo de un CEO es el maximizar el valor de la compañía. Pero hay una parte que falta en esa frase, que es por acción. Y creo que muchas veces se pierde tanto en el mundo privado como en el mundo público. Por acciones, oye, un M&A, que voy a financiar el M&A emitiendo acciones, puede ser que muchas veces sea dilutivo en términos de utilidades por acción, o eventualmente creación de valor por acción. Uno puede estar sobrepagando por la compañía que se está adquiriendo. O también cuando yo veo las startups, de repente levantando más capital de lo que necesitan, se diluyen más de lo necesario para un milestone en particular. Lo mismo lo vemos a nivel de contrataciones. Muchas de las contrataciones, tanto en el mundo tecnológico, tanto privado como público, vienen atados también planes de compensación que tienen emisión de acciones, porque entregan paquetes de opciones. Eso es una decisión de capital allocation también. Estoy emitiendo acciones hoy día para contratar esa persona. Entonces, eso también es la importancia de entender que el objetivo es creación de valor en largo plazo por acción. Esa última palabra es clave. Y yo creo que tantos CEOs como empresas públicas como privadas no lo tienen tan claro. Y también un poco viene el tema de los conflictos de agencia. Muchas de las veces los CEOs son compensados, entre más grandes las compañías, más ventas, más unidades, más países, es mejor. Y el problema es que eso pocas veces está correlacionado con el valor de largo plazo por acción. De hecho, estudios dicen que el crecimiento de la base de activos es un indicador negativo, o un leading indicator negativo respecto al performance de la acción en el mercado. Entonces, muchas veces las empresas que se están achicando en términos de base de activos son las que andan mejor en sus acciones, en el precio de las acciones. Entonces, hay un montón, te diría, de información y data histórica que podemos ir cubriendo acá, que pueden ir guiando a futuros CEOs y actuales CEOs en tomar mejores decisiones de inversión y de asignación de recursos. Muy interesante. Y no solo CEOs, yo creo, como emprendedores, inversionistas, inversión para portafolio manager, analistas. Creo que no es solamente esto no es solamente para CEOs, pero creo que en estos minutos dimos la
importancia del capital allocation. Creo que ya ojalá se haya entendido el por qué nos debería importar. Y diste un buen punto ahí, Cristóbal, de la pega de un CEO es maximizar el valor por acción. Y me lleva un poco a pensar en la medición, en cómo medir todo esto. No hay que ver los activos. O sea, yo no tengo que ver una compañía que está agrandando activos y decir, están haciendo bien la pega. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de alguien que es un buen alocador de recursos? ¿Cuáles son las métricas que uno debería ver? Sí, mira, la verdad, y acá esa pregunta, como siempre en Capital Allocation, la respuesta es depende. Y algo que generalmente, si es que tú le haces esa pregunta a un analista del sell side de Wall Street, siempre te va a responder como earnings per share. Eh, y un poco está el concepto de que earnings per share en el largo plazo es lo que realmente es el driver fundamental del precio por acción. Hay mucho de eso, pero creo que en el corto plazo hay muchas veces una sobre todo en las ediciones importantes de Capital Allocation que están dados por el M&A, hay muchas veces, si es que el EPS sube o baja posterior al M&A, la verdad que es un indicador que agrega poco valor o poca predictibilidad si es que esa adquisición fue buena o mala. Entonces, hay que tener mucho cuidado con alguna métrica, enfocarse con una métrica en particular. Lo que uno siempre debe tener en cuenta es valor presente de los flujos del activo que vamos a adquirir o de la decisión a la decisión de inversión que vamos a tomar, valor presente y cuánto me cuesta, cuál es el trade-off entre lo que voy a adquirir y lo que voy a pasar para adquirir eso. Y ahí obviamente para agregar valor tiene que ser constantemente positivo esa ecuación. Eh, Algo que yo particularmente me fijo mucho es el free cash flow per share. Eso es una métrica que a mí me gusta porque incorpora también capital de trabajo y creo que el capital y CAPEX y otras cosas, pero para mí capital de trabajo es algo que está underrated muchas veces en los analistas. Creo que compañías que tienen capital de trabajo negativo realmente son poderosas y eso es lo que vemos muchas veces en B2B SaaS, algo que hacemos nosotros mucho en Kayak Ventures. Y lo otro que me gusta es cuál es el retorno de la inversión incremental. Return on Incremental Investment Capital. Eso es lo que me gusta a mí y lo que he visto en la práctica es que existe casi una relación 1 a 1 entre el precio de la acción y el retorno del capital incremental invertido. Muchas compañías pueden empezar con un ROIC, retorno al capital invertido, bajo el costo de capital. Pongámosle, imagina, el costo de capital es 10%, compañías pueden partir con un 6%, lo que realmente uno podría hacer que saque una foto en el tiempo, es decir, han destruido un montón de valor, pero si es que el retorno sobre el capital incremental invertido es alto, y que muchas veces pasa, generalmente esa es una métrica muy poderosa en términos a un indicador de cómo va a ser el precio cómo va a evolucionar el precio de la acción de esa compañía. Esos son para mí flujo de caja por acción y por acción de nuevo, ese apellido súper importante y el retorno del capital incremental invertido para mí son métricas líderes de cómo se han asignado el capital de una compañía. Y un poco para hacer a lo mejor una aclaración, eh, entendiendo esos costo capital como el costo de oportunidad de la empresa, ya sea de invertir en un bono libre de riesgo o el costo de oportunidad a lo mejor de invertir en un determinado proyecto, que al final hay distintas formas de medir el riesgo de la empresa. Y, y retorno sobre capital incremental es bastante simplificando, no es más que el resultado operacional, ¿ya? Antes o después de impuestos, como lo quieran medir, va a depender un poco. La idea es hacerlo, comparar manzanas con manzanas, no peras con manzanas, y partido por sobre el capital invertido, ¿ya? O sea, en el numerador, resultado operacional, en el denominador, capital invertido, que puede ser o sea, lo que se invierte adicionalmente o para ver la película completa de una empresa pública donde uno a lo mejor es bien difícil de desgranar el choclo. No es mucho más que la suma de los activos netos o
en el lado derecho del balance la deuda más el capital emitido, ¿ya? Eso de manera simple. Uno puede entrar en muchos detalles de cómo se calcula esto y sobre todo cómo se calcula el retorno incremental al capital, que es la diferencia de esto. Si uno mira, eso es lo que comenté en la foto del año cero, el retorno incremental sobre el capital es lo que pasa en el año 1 menos lo que pasa en el año cero, ya sea en ese sentido el resultado operacional del año 1 por la diferencia entre lo que había en el balance o que se había invertido entre el año 1 y el año cero, ¿ya? Y como concepto, lo que dice Cristóbal, hay bastantes estudios académicos que dicen, si uno sigue la trayectoria del precio de la acción, sigue bastante el retorno sobre el capital incremental. Al final, como concepto, hemos hablado en otras ocasiones de que es muy importante, o de parte de las cosas más importantes, y también lo dice ¿no? Warren Buffett, es cuáles son mis barras de entrada, que lo mismo lo dice Michael Porter en términos de, de, de las competencias de una empresa, o cuál es el moat, ¿ya? O sea, el castillo, el moat hablando como el castillo rodeado eh, por el fondo, por el río y los cocodrilos. La fosa. Exacto. Y segundo, qué tan sostenible es mi ventaja competitiva en el tiempo, ¿ya? Porque al final, si efectivamente esas barreras de entrada se empiezan a caer o si ese negocio deja de crecer, tengo que saber poder realocar eso en negocios que sean duraderos y que crezcan en el tiempo y de manera sostenible, cosa que en 10 años más sea una empresa mejor que la que soy hoy, ¿ya? Eso Y lo eso otro es natural, súper difícil. Es y, y- cuando uno tiene un buen mercado, un buen producto y está obteniendo buenos retornos sobre el capital invertido, y naturalmente ese mercado se empieza a saturar, y cuando empieza a saturar empieza a bajar el crecimiento y muchas veces también empieza a bajar ese retorno incremental. Entonces, la habilidad de una compañía, de un management team, de encontrar esa nueva curva esa nueva adyacencia de mercado, lo que sea, para ir a encontrar nuevos retornos, nuevos altos retornos de capital invertido, es realmente lo que separa a las compañías que un poco fueron buenas por un periodo, llamémosle Nokia, de las que son buenas por años y años y años, siglos, que ahí podemos hablar de LVMH u otras que han podido constantemente ir encontrando esas nuevas curvas S para ir buscando nuevas adyacencias y nuevos mercados que te van permitiendo componer el capital en el tiempo. Oye, yo creo que aquí llegamos a una parte como bien clave de definir en qué se puede gastar la plata, porque estamos hablando, ok, tenés un buen negocio, se te puede desgastar y tenés que encontrar algo nuevo, y eso muchas veces lo podéis lograr gracias a que gastaste en investigación y desarrollo, o porque te compraste o te fusionaste con otra empresa, que ahí es donde ya empezamos a meter un poquito estos usos de capital. Y creo que sería interesante decir cuáles son y quizás después ejemplificar un poquito para poder hacerlo muy evidente. sí, a lo mejor yo parto con el primero. Digamos todo, ¿no? eh, Como listita. sí, vamos con la listita si quieren, nos revisamos uno a uno, pero yo tiro el primero, Cristóbal tira el segundo, y después yo tiro el tercero y así vamos. El más grande, eh, probablemente bastante familiar para muchos, hoy día es M&A, ¿ya? M&A, Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones. Eso más o menos en Estados Unidos es en torno a más o menos un 20% del total del gasto de capital, ¿ya? Se habla como de 7, 8 trillones que se gastan en capital las empresas. En M&A más o menos se gastan como en torno a 2.5, hay como 2.5, 3 trillones al año por transacciones de M&A. O sea, de todo lo que al final una empresa sale como de su flujo de caja, de todo lo que paga, lo estamos abriendo y ahí M&A es una parte bien, bien importante de ese bolo completo. Exacto. Exacto. El número es súper grande, obviamente hay grandes transacciones más recientes, no sé, hemos visto, en su minuto vimos transacciones buenas y transacciones malas, más de un tercio, o sea, cerca de 2 tercios de las transacciones efectivamente se ha estudiado que destruyen valor, ¿ya? O sea, solo un tercio realmente crean valor. Eh, y,
y han habido grandes transacciones, no sé, ahora Nippon Steel se está comprando US Steel en Estados Unidos, se acaba de caer Adobe, se trató de comprar Figma en 20.000 millones por temas de competencia de mercado, de libre competencia, decidieron votar la transacción y así hay transacciones muy grandes de cientos de miles de millones de dólares o transacciones más pequeñas que agregan valor a ciertas partes específicas de Y la qué bueno compañía. que se cayó porque Sí, Figma funciona espectacular. Estoy seguro sí, que ¿no? Adobe lo hubiese metido mano y lo hubiese cagado. Oye, el, Sí, es divertido, pero estaban adquiriendo efectivamente y hay distintas razones también para hacer M&A. Después vamos a pasar rápido a la el segundo gasto, pero hay transacciones que son por producto, ya sea como Facebook, Instagram, o por talento. A veces uno compra una empresa para talento. En este caso, el de Figma, podemos discutir eternamente cuáles eran las razones, pero Figma tenía un producto muy colaborativo que Adobe no tenía. Figma apuntaba a un mercado que no solo era de diseñadores, sino que llegaba a muchísima gente. Era un producto también un poquito más barato. eh, Hay una serie de cosas que está por verse si le agregan valor. Lo otro entretenido es cómo Cristóbal habló de uso de fondos y en este caso la transacción era mitad acciones, mitad caja, y en ese minuto fue a 20.000 millones de dólares, considerando que esa mitad de acciones está a un precio de Adobe bastante más bajo. Si uno tomara el precio de Adobe hoy, la transacción ya no es por 20.000 millones de dólares, es por cerca de 30.000 millones de dólares. Y si uno valoriza realmente cuánto puede valer Figma hoy en el mercado, se habla de que probablemente Figma hoy no vale vale entre 8 o 10 mil millones de dólares, ¿ya? O sea, aquí 10, 10, los venture 10 capital que billion. invirtieron los venture capital que invirtieron en Figma y que se estaban lavando las manos, se estaban frotando las manos, Pobre empleado, pobre Venture Capital. están sufriendo, y los empleados que tenían acciones o stock options de Figma también la están sufriendo. Sí. Oye, pero M&A es bien interesante, dado un poco la proporción que se usa en términos de uso de fondo. M&A tiende a ser bien procíclico. Generalmente cuando el mercado está caro, entre comillas, los volúmenes de M&A empiezan a subir, lo que la verdad un poco, la verdad hay una transferencia de valor brutal desde el vendedor, perdón, desde el comprador al vendedor. También otra cosa interesante de los M&A es que generalmente los M&A transformacionales no, o sea, destruyen valor, mientras que los M&A que son bolt-ons, que son de una compañía consolidada que se está comprando un nicho en particular, una compañía de un nicho particular y está realmente incluyéndola en su plataforma, esos generalmente tienden a generar valor, como es Danaher. Y también, bueno, está el típico caso de revenue synergies o cost synergies, todas las sinergias que se dan en el M&A. Todo cualquier analista de Wall Street te va a decir revenue synergies no agrega valor y creo que eso es verdad y ya es consenso. Entonces, cada vez que hay un M&A y sale el CEO de la empresa que está comprando, hablando de revenue synergies, hay que ponerle un factor cercano a cero a esas synergies, mientras que los cost synergies generalmente sí son más fáciles de obtener. Compañías que han generado valor a través de M&A son varias y yo creo que Diego es experto en una en particular que es Constellation Software, compañías que tienen eh, un equipo dedicado de M&A son las que generalmente generan más valor porque saben cómo hacerlo, mientras que las que destruyen valor son las que vienen esporádicamente al mercado, generalmente cuando están los activos caros y un poco salen a comprar. Entonces, por ahí Me llamó- tenemos como un... Dale, Pablito. que me llamó la atención un poco como el inicio, que decía Diego que la mayoría de las transacciones no generan valor o destruyen valor, Mm. y al mismo tiempo es la forma más relevante de mover capital de las compañías. ¿Significa que las compañías la cagan todos los años? ¿O hay algo como Sí, hay un tema de principal agencia que dijo que lo dijo Cristóbal, al principio, claro, obviamente. lo Quiero ser más instintivo? grande. Hay un tema que en Berkshire hablan del imperativo también. Si uno, el CEO le dice, oye, tenemos que crecer, y uno trabaja a lo mejor un cargo medio en la empresa y está a cargo de Money, va a tratar el Excel aguanta todo, va a tratar de justificar para crecer. Hay distintas razones por las cuales hay M&A, pero al final
creo que una de las más importantes, y me van a perdonar acá mis amigos banqueros y mis amigos consultores, es que hay una gran industria atrás de nuestros compañeros más inteligentes de la universidad, la gran mayoría terminaron en consultoría y en investment banking, y todos somos susceptibles a esta industria que muchas veces hace sentido y como decía por ahí, el papel aguanta todo. Y es difícil encontrar realmente un playbook, algo que sea replicable y poder escalar y poder hacer esto bien, porque al final, si uno gerentea una compañía, ¿cuántas veces uno va a hacer esa transacción? No se va a repetir mucho, es difícil volverse un experto haciendo money y entendiendo realmente fuera del Excel cuáles son los problemas que realmente que uno tiene que resolver y cómo puede generar las sinergias tanto en ventas como en costo. Pero es donde Sí, tenía el impacto como más rápido, creo. Porque veis el resultado, hiciste la transacción y veis, se te mete al balance, el resultado de una, versus las otras inversiones que son más como de largo plazo y menos claras, ¿o no? Es que es súper, se tenemos el caso de Microsoft. Hoy día Microsoft, todos cuestionan, o sea, en su minuto muchos cuestionaron cuando pagaron 7 billones por GitHub, y es probablemente una de las mejores inversiones que han hecho en su historia, donde eso les permitió abrir el modelo de negocio a open source, ¿ya? A que en el fondo a compartir los códigos y básicamente poder atacar un mercado de desarrolladores a los cuales no tenían mucho acceso, ¿ya? Y GitHub hoy día es parte de la base de todo lo que está pasando en inteligencia artificial, de una serie de desarrollo de productos dentro de Microsoft, y en ese momento fue muy cuestionado. Y el gran problema que tiene Microsoft hoy es, si tengo 150.000, 100.000 millones de dólares y tengo que crecer y estoy en mercados que vienen creciendo menos, la forma más rápida de decir, oye, ataquemos un nuevo mercado, crezcamos rápido, es, llego y puedo desembolsar 70.000 millones de dólares en Activision Blizzard. Pero no es evidente que Activision Blizzard va a crecer más o va a crecer o va a seguir creciendo por mucho tiempo de la mano de un nuevo controlador. Como el problema de Berkshire Hathaway o Apple, compañías muy grandes con mucha caja, que tienen que elegir un mercado grande para que les mueva la aguja también. Exacto. Y al final, volvamos al tema, vamos a ver después otros usos de capital, pero al final todo va en cómo yo hago crecer el valor de mis activos. Y tampoco puedo llegar y contratar muchas de estas empresas, por ejemplo, son empresas de 400.000 empleados. Ya, oye, voy a contratar a 400.000 más para duplicar el tamaño. No, no se trata de eso. Total. Impracticable. Vámonos al segundo uso de capital, pues. El segundo uso yo creo de CAPEX es bien importante, y la verdad que esto es bien claro para cada uno de nosotros, es inversión en activos fijos. Eh, la verdad que acá a mí cuando después del MBA me fui a trabajar a un fondo de inversión en San Francisco, y en un principio me dieron un sector en particular, de ahí transicioné a software, pero me dieron todos los proveedores de servicios a las compañías petroleras, que básicamente tú eres el CAPEX de las compañías petroleras. Le vendes a todos los que están haciendo perforaciones, etcétera, etcétera. Lo que era bien cíclico. Y lo que fue interesante que aprendí de esa industria es que estamos hablando año 2017, 2018, había una presión enorme en la industria petrolera en general, a los productores, una presión enorme para que cortaran los planes de CAPEX. Estaba todo el boom del shale gas y estaban mucho creciendo en esa área las producciones. Y eso, la verdad que cuando uno acelera el CAPEX, generalmente lo que viene en torno, o lo que se refleja después en el balance, es una caída en los estados de resultados, una caída del retorno de la inversión, lo que hablábamos antes. O sea, generalmente cuando booms de CAPEX vienen predicen mal los retornos de la inversión generalmente. Y como hablábamos antes, que el retorno de la inversión tiene una relación 1 a 1 con el precio de las acciones. La verdad que el precio de las acciones de todas las petroleras estaban en los mínimos. De hecho, en 2018 fue cuando las petroleras como energía, como sector,
llegó a su mínimo en el peso del S&P como sector, lo que fue bien interesante, y eso causó una presión de los accionistas para que bajaran los planes de CAPEX, se achicaron los balances, hicieran ventas de activos, etcétera. Entonces, lo pongo como ejemplo para decir que CAPEX generalmente mueve la aguja en lo que es el retorno, el retorno sobre el capital invertido, y hay algunos sectores que, como los que son más cíclicos en general, tienden a un poco las compañías a lo que dice Warren Buffett, Institution Imperative, a tener esto de que todos gastan en CAPEX al mismo tiempo. Entonces, sube el precio del commodity, entre una ola de CAPEX, baja el precio del commodity, los retornos sobre la inversión de ese CAPEX que se invirtió es horrible, después baja el precio del commodity y todos venden activos en ese minuto. Eh, CAPEX tiende a ser también súper cíclico, menos que Money, pero tienen el mismo problema del Institutional Imperative, que los CEOs se tienden a copiar unos con otros en sus comportamientos de asignación de recursos. Y CAPEX también creo que ha cambiado en los últimos años, porque antes las compañías eran mucho más intensivas en capital, tal como el ejemplo que diste, las petroleras, hoy día son, como dijiste, el 2018, mucho más chicas de lo que eran antes, y hoy día los intangibles pesan mucho más de lo que pesaban antes, y esos no son CAPEX, sino que pasan muchas veces como gastos. ¿Eso ha influido en que el CAPEX sea menos importante a la hora de elegir capital, o sigue siendo, bueno, sigue siendo el segundo más grande, pero va en declive? Sí, sí, absolutamente. El peso de los intangibles ha aumentado considerablemente, y creo que quizás, y el CAPEX no va en declive. De hecho, un poco lo importante, y ahí siempre algo que nosotros luchamos a entender, es cuánto es CAPEX para mantención y cuánto es CAPEX de crecimiento. Entonces hay un CAPEX natural de mantención que, eh, que la verdad, un poco eso uno casi que lo podría poner a nivel de estado, no sé, se activa, no pasa por gasto en estado de resultado, pero casi que uno lo podría poner ahí, porque para mantener los activos actuales. Eh, pero CAPEX de mantención va a haber. Hoy día generalmente estamos en un periodo que a nivel agregado, cuando miramos las compañías que componen el Russell 3000, por ejemplo, los CAPEX están más abajo relativo a otras fuentes de capital, por lo que estáis hablando tú, Pablo. Ha habido una transición, sobre todo la composición de los índices accionarios ha transicionado a modelos de que son más intensivos en intangible, y creo que es un buen como pase para hablar de esta fuente de asignación de recursos, que son los intangibles, y algo que ha tendido a tener cada vez más importancia en la asignación de capital de CEOs. Y acá en intangibles la verdad que es lo que vemos, obviamente inversión en sales and marketing para aumentar valor marca, inversión en procesos de ingeniería para automatizar, cultura, un intangible que es clave. Y así podemos seguir viendo otro. Mucho en las compañías de software son intensivas en intangible. Y lo que se ha visto, que la inversión en intangible, a diferencia del CAPEX, sí predice buenos retornos. Obviamente que esto no hay que mirarlo con una foto más de largo plazo, porque hoy día estamos quizás en un minuto de mercado que los inversionistas están priorizando mucho el intangible. Vamos a ver si es que esto sigue en el largo plazo, pero hoy por hoy inversión en intangible sí se ha correlacionado, ha sido una buena decisión de inversión, de asignación de recursos, medido como performance de la acción en el mercado. Y ahí tú le asignáis quizás más importancia a lo que decíais de la inversión en armar un buen equipo, la cultura de la empresa, o el marketing, o gastar plata en tener muy buenos equipos que armen procesos robustos y que funcionen. ¿Le asignáis quizás más valor a alguna parte dentro de ese gasto en intangible? Pero antes de seguir por Absoluta. ahí, solamente enumerar que este es la tercera forma de invertir capital más grande. La primera M&A, segunda CAPEX, la tercera solo intangible. Sí, y en el caso de los intangibles lo podemos separar en dos grandes buckets también, lo que es inversión en R&D, que son todas las compañías intensivas en software,
y el resto, que ahí podríamos ver marca, cultura, como tú decías, negro. Entonces, cuando tú me preguntáis en mi prisma cuáles le doy más prioridad, absolutamente le doy más prioridad a cultura, porque al final la cultura es lo que te define el asset allocation también a nivel más micro, a nivel de la capa, la segunda, la tercera, la cuarta capa de management. Eh, y cultura, una cosa que yo trato de buscar en las compañías es tener ownership mentality. Cuando cada uno de la gente que asigna recursos, y entre ellos es su propio tiempo, tiene una visión o se sienten dueños de donde están trabajando, y muchas veces no, eso no solo se relaciona a tener acciones, sino se relaciona a conectar con el propósito de la compañía y con muchas cosas más que son difíciles de cuantificar. Esa cultura hace que los recursos se asignen de forma eficiente a lo largo de toda la organización. Porque claro, el CEO pone la música, pero la verdad hay un montón de decisiones de capital que se van tomando día a día que están muy lejos de las decisiones que toma el CEO, que son las grandes decisiones de capital. Pero creo que todos tienen que estar bailando al mismo ritmo, y eso es la cultura para que la máquina empiece a componer valor. Quiero hacer como solamente una precisión, y quizá ahí se la pueden pimponear Cristóbal, Diego, pero cuando uno habla muchas veces de cultura, o lo que está como en el ambiente de cultura es, ojalá todos tengamos una cocina como la de Google y podamos jugar ping-pong ahí, qué sé yo. Cultura claramente ustedes lo ven en el otro lado, en el de, oye, ten gente que tenga mentalidad de dueño, para alocar bien los recursos, una cultura de productividad, digamos, más que de pasarlo bien. Que probablemente el pasarlo bien ayuda a generar relaciones y tiene todo su cuento, pero cultura es esta otra parte de cómo hacemos una empresa rentable, con gente buena, responsable y con ownership. Como que Absolutamente. me encantó la definición al final. O sea, y hay algo bien interesante que pocas veces se habla. La cultura no es todos felices y la verdad que es muy distinto y cada empresa tiene distintas culturas. Lo importante es que la cultura esté alineado con la ventaja competitiva. La cultura para una compañía como un ferrocarril, como Canadian Pacific, es completamente distinta a la cultura de Costco. Y tiene que ser distinta porque las fuentes competitivas son distintas, mientras que el ferrocarril tiene que enfocarse en dar un servicio de calidad y a tiempo. Costco tiene que enfocarse en otras características. Entonces es muy importante que la cultura tiene que estar alineado. La cultura de una compañía de software es muy distinta a la de Costco también. Entonces, eso es lo importante de un poco la cultura, es que retroalimente la ventaja competitiva y la sostenga en el tiempo. Qué, qué buen punto. Perdón, Diego. Pero me pasó un tiempo que leí mucho de cultura y leí, no sé, pues, el No Rules Rules de Reed Hastings, de Netflix. Y decía, ya, pues, tomo todo lo que dice este libro, lo aplico en mi compañía y vamos a andar mucho mejor. Y yo creo que le debe pasar a mucha gente eso, que ve las buenas prácticas y las quiere aplicar. Y me gustó eso de que si es que no está alineado con la ventaja competitiva, no hace mucho sentido. Tal cual, el caso de Costco es, claro, full atención al cliente y al final happy employees, happy customers, happy shareholders. En el fondo, empleados felices, eh, clientes felices, accionistas felices. Y en el caso de una empresa de ferrocarril, al final es totalmente un desafío ingenieril y que el ferrocarril llegue en un determinado tiempo y que pueda usar la mayor capacidad de los ferrocarriles por la mayor cantidad de millas posible. Es totalmente una decisión de mucho más de optimización que de servicio. Eh, es una ecuación de optimización. Y el caso de, el caso, pues, pensando también en el caso, volviendo al tema de los intangibles, en que han aumentado muchísimo, especialmente en el caso por el lado de ventas, al final. Como yo, y especialmente Cristóbal, eso creo que lo ve mucho en el caso de software, empresas de software, es cómo yo invierto en equipos de venta y desarrollo marca y desarrollo esa relación intangible con distribuidores, para poder efectivamente tener una mayor retención de los clientes, ¿ya?
Al final poder retener clientes es importantísimo, especialmente en negocios que son bastante predecibles. Eh, y así vemos como negocios como AWS de Amazon o Azure tienen niveles de retención por encima del 95%. Por ahí Cristóbal mencionó Constellation Software, que hacen más de 150 o cerca de 130 adquisiciones al año de empresas chicas que son software verticalizados, lo que se llama es, y si yo tengo como Easy Cancha, por ejemplo, en Chile, o Totit para restaurantes, al final ellos tienen un software que se dedica específicamente a un tipo de negocio, ya sea un restaurante, un gimnasio, una peluquería, una municipalidad, un colegio, ¿ya? Y esos negocios al final son tan importantes, pues son el corazón de uno llega a la oficina o llega a al consultorio dental y lo primero que hace es ver el software y, si me quitan ese software donde yo veo quiénes son los pacientes de ese día y reviso mi agenda y si vienen al dentista, tengo guardado las radiografías de las caries del paciente. Si el software se cae, mi negocio no funciona. Y así vemos como los negocios que compra Constellation Software son negocios donde hablan que la retención, el retention rate es por encima del 95%, lo cual lo hace ser un negocio súper noble y bastante predecible. Y donde tengo una capacidad de poder subir precios impresionante. Y por eso hay algo que todas estas empresas de software gasten muchísimo en ventas y al final esos son intangibles que en mucho sentido, más que un gasto simplemente de venta, es una inversión, ¿ya? Otra cosa es que después lleguen los fondos de Venture Capital y algunas empresas también entren en la locura y como esto es difícil de medir, no tengan idea cuánto están efectivamente retornando en términos de capital. La verdad, y un poco a ese último punto de Diego, creo que da para un capítulo aparte, pero cómo incorporar la medición de los intangibles para hacer comparativa la medición de retorno sobre el capital invertido entre una compañía que es intensiva en CAPEX versus una que es intensiva en intangible es súper importante. Muchos de estos, para asignar una línea de gasto de una línea de cash outflow a gasto, a P&L o activarla, hay algunas normas contables que te permiten pasarla a gasto o activarla. Un poco lo que yo siempre he luchado es que muchas veces CAPEX, que es fierro, que son muchas veces fierro para 10 años, pueden hasta tener una línea, un lifetime más corto que una inversión en intangible, como puede ser marca o como puede ser R&D, y esa marca o R&D pasa 100% como gasto en el P&L, te pega en el net income, mientras que el otro se activa y te pega solo en el free cash flow. Entonces, hay toda una escuela de cómo normalizar los criterios contables para comparar distintas empresas que una más intensiva en intangible y la otra más intensiva en activos fijos. Sí. Y volviendo al tema al final, qué es inversión, es bastante debatible. Pero me acordé ahora, de hecho, hablando de las empresas de software que estaba comentando antes, al final, Salesforce, por ejemplo, en la historia ha hecho muchísimo M&A, ¿ya? Y hoy día tienen no solamente un CRM, tienen un tema de Customer Success, tienen producto de marketing. Y si uno hoy día trata de contratar a Salesforce, entre ellos hablan muy poco y te llama el ejecutivo de Customer Success, el de marketing. Y una de las cosas que hace Salesforce para elevar su marca, y ahí uno va a discutir si son eficientes o no, hacen el Salesforce Day o el Salesforce World Tour, donde hacen un concierto gigante en San Francisco. Un año tocó Rolling Stones, otro año tocó, creo que Guns N' Roses, y al final, ¿se paga eso o no se paga? No lo sé. El caso de Vitex también hacen unos eventos extraordinarios, donde un año fue Lewis Hamilton, otro año fue Obama. Y después uno compara y se mete a los estados financieros y compara cuánto son el gasto en ventas de Vitex o de Salesforce respecto a lo que vende la empresa como porcentaje y sobre la eficiencia de otras empresas de software, y la diferencia es sustancial. Entonces ahí
uno dice, ahí uno tiene que entrar a comparar qué tan eficientes o están teniendo buenos retornos sobre la inversión al capital ajustado por intangibles, en el caso de Salesforce o en el caso de Vitex. No lo sé, hay que entrar, hay que obviamente ver el detalle. Interesante. Sí. Como que todas las que nombraron son muy del negocio, como de la estrategia, de me fusiono, compro otra cuestión, o en qué estoy invirtiendo, en los fierros, es momento de invertir o no, lo que nombraba Cristóbal de la ciclicidad de alguna industria versus las otras, y todo este gasto quizá o inversión más en el día a día, en la operación, eh, ya sea por los sueldos, por el R&D, o lo que sea, pero también hay otras maneras de ocupar la plata, quizás menos sexy o quizás menos... a mí como que como que estas tres que nombramos que me quedaron como muy juntitas en el mundo de hacer funcionar como el negocio, y esta otra parte es como quizás para mí más de eficiencia que le podía enchufar, y también, bueno, devolver plata a los accionistas, pero un poquito distinta. No sé si quieren la enumeramos, y me pueden dar sus comentarios de cómo lo ven, porque esta cuestión, ok, vamos a hablar de pagar la deuda, hacer buybacks de acciones, y también de ver al final cómo te financiáis, si te financiáis con la caja, emitís deuda, emitís nuevas acciones, pero que ya un poquito más como de ingeniería financiera, como que versus estrategia. Así como que la separo yo Sí. un poco en mi cabeza. Dividendo está también ahí, negro. Y dividendo. Sorry, eso me pasaba. Es bien interesante. Mira, o sea, a mí me llama mucho atención buybacks, que es algo que en Latinoamérica al menos no es tan común, mientras que en Estados Unidos es la verdad, algo súper prevalente y que también tiene un grado, igual que el M&A, tiene un grado de ser súper procíclico. Cuando los mercados están caros y el management team tiende a ser más buyback, lo que es un error, porque en verdad buyback puede destruir o agregar valor dependiendo si es que uno compra caro o compra barato. Eh, y ahí lo fundamental, para saber si es que uno está comprando caro o barato, uno tiene que tener una noción de cuánto es el valor intrínseco por acción de la compañía. Y es ahí cuando también como inversionista me empecé a fijar más en aquellos negocios que el rango de valorización, de entender el valuation, sea más acotado. Hay negocios que son muy cíclicos o que tienen comportamiento un poquito más binario y entonces ponerle un precio al activo es más difícil, mientras que hay otros que son modelos de negocio recurrente, que un poco que realmente generan harta caja y uno puede tener un rango de cuánto vale el precio del activo y uno puede ser ahí más oportunístico de cuándo hacer recompra de acciones o cuándo repartir dividendos. Y creo que eso es súper fundamental Oye, como ahí que nombraste los inversionista. buybacks, muy Mm. corto y súper específico, ¿cuánto le compráis o cuánta atención le ponía cuando ejecutivos importantes de la empresa están haciendo buybacks? Porque siempre se mira y hay como servicios que te dicen, oye, este gallo que es el gerente general compró, qué sé yo. ¿Tiende a mover mucho los precios de las acciones? ¿Creéis que es algo relevante andar mirando o en general por, no sé, por toda la restricción de información y uso de información privilegiada, al final son buybacks o sea, compras de acciones o ventas de paquetes de acciones de estos grandes ejecutivos porque, no sé, por lo que sea, no, pero no por Sí, necesariamente porque esté barato o cara a la empresa. sí, te entiendo la pregunta y si querés, Diego, tú complementame, pero en general uno ve constantemente, pero eso no es buyback de la empresa, sino que un ejecutivo en particular compra acciones en el mercado o vende acciones en el mercado. Generalmente la venta de acciones en el mercado es considerada más, no es tanto señal, es más ruido que señal, porque generalmente estos ejecutivos están constantemente vestiendo acciones y es natural que de vez en cuando quieran descargar parcialmente y muchos tienen programas de descarga. Lo que sí es más señal es cuando compren acciones, pero la verdad es que es un monto relevante para que compren acciones, para que realmente sea señal y no solo sea ruido. Mm. Yo
particularmente como inversionista en el mercado público, sí, lo veo harto. Me genera, o sea, era de todas maneras, me corroboraba o me ayudaba para mi tesis de inversión cuando veía un ejecutivo clave que yo consideraba un buen capital allocator comprando, porque si encontraba que ese ejecutivo en particular que estaba comprando es malo asignando capital, la verdad es que no me generaba mucho valor. Y creo que ahí en ese sentido concuerdo con Cristóbal. Y también ahí siempre el diablo está en los detalles. Al final, muchas veces venden porque hay programas de opciones que expiran y los ejecutivos al final se liquidan esos programas. Entonces hay que entender bien qué tipo de ventas, de qué tipo de ventas se trata y también de qué tipo de compra se trata. ¿Ya? Eh, Muy importante también a veces si, qué tanta participación o qué tan grande el porcentaje de ese ejecutivo en la empresa, ¿ya? Sí, obviamente un ejecutivo que gana un sueldo impresionante y qué sé yo, tiene muy poquito en la empresa, claramente no está tan alineado. Y respecto a la pregunta de los buybacks, se ha vuelto cada vez más recurrente, uno porque hay compañías en el fondo que hoy día tienen muchísima caja, ¿ya? Hablamos de Microsoft, de Apple, entre las 6 grandes tienen cerca de 1 trillón de caja, ¿ya? Para ponerlo en perspectiva, hoy día se recompra en Estados Unidos, en el mercado, en el mercado americano, cerca de 800.000 millones de dólares al año, ¿ya? Dividendos es como 500.000 millones al año. Y está la percepción de que esto es un poquito, es un poco más flexible que al final los dividendos, donde los dividendos una vez si ya uno paga dividendo, ya como que le llega el dividendo a la abuelita y no queréis cortar el dividendo a la abuelita, ¿ya? Y hay empresas que tienen otro mejor uso de capital y por lo tanto decían nunca repartir dividendos, como el caso de Amazon, el caso de eh, Berkshire, por ejemplo, nunca ha pagado un dividendo. eh, Eso por un lado. Existe otra cosa que también va cambiando en el tiempo y una de las razones por las cuales en Latinoamérica hay que ir mercado a mercado, pero en Estados Unidos se tiende a hacer mucho más buyback porque el impuesto a la ganancia capital es más bajo que el impuesto por los dividendos, ¿ya? Y también uno como accionista puede decidir si ser parte de ese buyback o no. O sea, yo siempre puedo decir, oye, encantado de que le recompren a los otros inversionistas, a los otros accionistas, pero yo me quedo con la acción, no la quiero vender. Mientras que el dividendo te lo pagan y pagaste el impuesto y no tuviste otra opción, ¿ya? Y lo otro que se da, y a lo mejor una aclaración, es que en el caso que dijo Cristóbal, depende mucho, o sea, ojo que estamos hablando de crear más valor por acción, pero acá el valor de la empresa como un todo no está aumentando. O sea, si yo recompro acciones, no estoy aumentando el valor de la empresa porque al final la empresa si vende zapatillas no va a vender más zapatillas porque yo recompre, no recompre o no recompre eh, o no recompre las acciones. Muchas veces a lo que sí se asocia y es parte de esa ciclicalidad es que si yo efectivamente levanto deuda para hacer un programa de acciones, de recompra de acciones, ahí sí puedo estar aumentando el valor del patrimonio, el valor del equity, el valor de mercado de la compañía, eh, porque eso conlleva tomar deuda y eso conlleva que haya un escudo tributario de la deuda que hace que el valor de la compañía sea mayor, ¿ya? Eso viéndolo desde un punto de vista más puramente financiero, académico. Es un poco quizás la diferencia Eh, que decía Francisco. Los primeros afectan directamente cómo funciona la compañía. Obviamente una adquisición te puede cambiar cómo reportáis, pasa el tiro al estado de resultados. Lo mismo con lo intangible, el CAPEX, etcétera. Pero esto, claro, no te afecta en el estado de resultados, sino que simplemente cómo le devuelvo la plata a los inversionistas o cómo la redistribuyo. sí, Puedo crear o no crear valor, pero no va a afectar mi operación del día a día. exacto, salvo que lo haga con deuda Y como decís tú, y es claro. más, es mucho de señales y en el caso si es que yo compro caro, en el fondo estoy dando señales de que estoy alocando mal capital, doy señales de que a lo mejor no tengo también otros proyectos para invertir, si compro barato, que doy señales de que está barata, pero son más comunes los programas de recompra de acciones y en muchos casos se han vuelto casi como un dividendo. Y lo otro, y también para terminar la aclaración, es que si yo compro si yo soy gerente, CEO de una compañía y recompro la acción cuando está cara, al final lo que está pasando es una transferencia de valor entre los que venden y la compañía, ¿ya? Y viceversa. Es más una transferencia de valor que una creación de valor. Claro.
Y bueno, Ahí hablamos un lo poquito de los buybacks. importante, sí, pues ahí Dale, lo Cristian. importante es saber el valor intrínseco de la acción y cómo ser oportunístico. Me acuerdo cuando estaba en Orbis hubo un short attack a XPO, una compañía donde Orbis era uno de los mayores accionistas, diciembre del 2018. Y el management team, Brad Jacobs, la que es CEO y Owner Operator, la verdad que tiene un track record de capital allocation muy, muy bueno, eh, salió con un programa de recompra del 15% de la compañía, de un billón. La verdad que fue notable la señal, sobre todo en la mitad de cuando la acción estaba cayendo un 26%, producto de un reporte de una casa de estudio que hacía reportes de irse corto. Y por otro lado, algo bien frustrante y que también me hizo olvidarme de los sectores más cíclicos, era yo personalmente encontraba que la acción de una compañía en servicios petroleros estaba muy barata. La compañía tenía poca deuda y tenía mucha caja. Y me juntaba con el CEO y yo le decía, pero oye, si es que está tan barata y tú crees que está tan barata también, ¿por qué no recompras la acción? Y me decía, es que tengo que cuidar el balance porque uno no sabe cómo se va a comportar el mercado. Me empecé a dar cuenta todas las cosas negativas que tiene de invertir en compañías con alto nivel de que el mercado que operan es muy cíclico. El mismo CEO no tiene idea de cuánto vale su acción, el valor intrínseco de su acción, y por ende no puede ser oportunístico para recomprar acciones ni tampoco para emitir. Entonces, eso me ha llevado cada vez más a buscar compañías como inversionista donde hay un rango, el mercado más estable, modelos de negocio más estables, menos presiones competitivas, bla, bla, y que permitan al management mismo tener un mejor assessment de cuánto vale su compañía. No sé si alguna vez lo había pensado tan así, tan evidente como lo pusiste, Cristóbal, porque siempre uno se fija en los modelos de negocio y los P por Q para poder armar las líneas de venta, de costos, qué sé yo, pero llegar a verlo así de no me gustan tanto los sectores cíclicos porque el management le puede agregar menos valor a los accionistas por que no saben realmente cuánto puede valer su empresa para hacer buybacks o entregar dividendos de manera eficiente. Es como una derivada bien avanzada en ser inversionista, pero que también es un punto donde hay mucho valor al final para los retornos de largo plazo. Se equivocan más en capital allocation, en la asignación, tanto en M&A, tienden a comprar más en the peak of the cycle y tienden a cometer más errores de capital allocation que destruyen mucho valor. Eso es lo que pasa en los sectores más cíclicos. Es más volátil y por lo tanto el negocio es más volátil y por lo tanto más sujeto a que haya problemas. Pero también a su vez, y al final un poco también se da que negocios más cíclicos son más intención capital y por lo tanto se da que los usos de capital muchas veces son más en CAPEX o sea, es otra la composición de cómo gastan y generar un negocio tecnológico versus un negocio a lo mejor más cíclico, más intención capital. Y yo quiero recalcar que ven darle la historia de Brad Jacobs, que tiene un libro que dice, ahora acá sacó un libro que era How to Become a Billionaire. Y es bien interesante que Brad Jacobs, él haya ido y haya hecho haya recomprado la acción. Él es reconocido como ser uno, probablemente si hubiera una versión 2 de Outsiders, sería uno de esos Outsiders de todas maneras. Él hizo al final roll-ups de varias industrias. Primero de la industria de waste management, y fue parte de ese roll-up. Después hizo parte del roll-up de una empresa que se llama United Rentals, donde es de maquinaria de la construcción. Y después hizo este roll-up en XPO, que era la empresa en la cual él tenía el 20% y Orbis, donde trabajaba Cristóbal, tenía el 20%. Y donde, hablando de roll-ups, fue comprando distintas plataformas. Hoy día esa empresa se convirtió en la empresa logística más grande del mundo, una de las empresas de flete o de transporte más grandes del mundo, y por lo tanto gastaba mucho en M&A, ¿ya? Dado que hacía roll-ups. Y en el fondo cuenta el cuento, y de hecho unas personas de Orbis hablan en el podcast, o sea, Brad Jacobs habla en su podcast que estaba con uno de los inversionistas de Orbis cuando sale este reporte de venta corta por
fraude contable, por una serie de cosas del negocio de XPO. Y por lo tanto el precio de la acción cayó muchísimo. Me acuerdo mandándole a Cristóbal el reporte por interno, le dije, oye, ¿viste lo que pasó? Y estaba en esta reunión con el jefe de Cristóbal, Brad Jacobs, y de repente le parece que ahí le dicen, oye, ¿por qué no recompráis? Y salió a recomprar la acción, algo que obviamente no era tan normal para una empresa como No, XPO. y la magnitud fue brutal. O sea, la verdad, estaba el portfolio manager con Brad Jacob cuando sale el Share Attack en la misma oficina, coincidió, la acción caía 26%, el performance era por lejos la posición más grande del fondo. Se leyeron los dos cuidadosamente el reporte con el CFO, etcétera, no encontraron nada que hiciera sentido y que dijo esta es una oportunidad única y recompraron el 15% de la compañía. Y eso te lo permite un poco, uno, el grado de convicción en tu compañía, en los controles internos, etcétera, pero también un poco saber cuál es el valor intrínseco de tu acción independiente de lo que diga el mercado. Buena historia de Insider. Volviendo un par de pasitos atrás sobre estas compañías más volátiles y que tienen menos herramientas, la caja de herramientas para agregar o destruir valor. La otra forma en vez de los buybacks, son los dividendos. Y ahí me acuerdo lo que decía Mausin en su paper, que los buybacks, las compañías lo pueden hacer un año, después paran de hacer el otro, después vuelven, lo que sea. Pero los dividendos, una vez que los empiezan a emitir, es muy difícil que los corten. Siendo que en la práctica son lo mismo. Yo estoy pasándole plata a mi accionista de una forma u otra, pero cuando las compañías emiten un dividendo, parece que lo van a mantener para siempre. Después existen los dividend aristocrats y están todo este otro mundo. Pero ¿cómo ven ustedes esto el mundo de los dividendos versus los buybacks? Yo creo que quiero recalcar lo que dijo antes, que al final cuando uno empieza a pagar el dividendo a la abuelita, eh, es difícil cortarlo, deja a la abuelita sin ingresos. Y al final también creo harto en que uno tiene la base de accionistas que se merece, ¿ya? O uno tiene Charlie Munger y a tal punto que decía, yo tengo la señora que me merezco y por lo tanto tengo que encontrarla bien y merecerla. Eh, y, y en ese sentido, hoy día una empresa muy dividendera es una empresa que tiene una base de accionistas que le gusta, a lo mejor es más un perfil un poco más eh, comprar empresas que se ven en el papel baratas, no necesariamente tan baratas y que paguen buenos dividendos y al final la empresa que no paga dividendos es porque dice yo tengo la capacidad de alocar mi capital y tengo oportunidades para seguir creciendo. Tenéis toda una base de inversionistas en ETF, en fondos mutuos, etcétera, que están en tu. Son accionistas y tienen la acción por el dividendo. Entonces lo cortas y te puedes quedar sin el 10% de tu base de accionistas. Entonces, igual es difícil, pero muchas veces creo que se cometen errores de asignación de capital. Quizás hace mucho más sentido cortar el dividendo y, por ejemplo, como en Disney, reinvertirlo en contenido, que es lo que estaba haciendo un fondo activista. Quizás es una mejor decisión de capital allocation, pero no lo pueden hacer porque las consecuencias en el mercado, en el corto plazo, porque va a tener una presión vendedora, son muy altos. O sea, ahí viene Ah, todo el tema del foco en el corto plazo, largo plazo, que en Estados Unidos la verdad que se da harto que el management es bien compensado o está muy enfocado en el trimestre, en el resultado del trimestre, y Wall Street también. sí, ahí aclaro lo que dijo Cristóbal. Bob Iger está hoy día que el CEO de Disney está volviendo a Disney después de haber salido y haber entregado el mando a su número 2 y haber vuelto porque no lo hizo muy bien. Y es cosa de ver el precio de la acción de Disney hoy. Apareció un activista que se llama Nelson Peltz, que tiene un fondo que se llama Tryon, que es un activista histórico desde los años 80, que iba a atacar a los gerentes generales y se iba a la pelea con los gerentes generales de grandes empresas en su momento. Llegó y quería poner, cierto, o sea, compró un poco más de 3 4 mil millones de dólares en Disney, junto con un ex ejecutivo de Disney, y básicamente para tener algunos asientos en el directorio y poder influenciar lo que haga Disney, ¿ya? Y Nelson Peltz llegó y le dijo, y le puso un poco la pistola en la cabeza a Bob Iger y le dijo, oye, corta tu dividendo, inviértelo en contenido.
Está ahí, siguen en la pelea. No estoy al tanto de la última historia en caso, pero está peleando para que le den un par de asientos en el directorio y poder redireccionar la compañía. Porque al final el tema este del dividendo, y ahí creo que lo han resumido súper bien, es plata que no puedo invertir en el negocio porque se la tengo que devolver a los accionistas. Y ahí entra un Y, poquito el tema de las fuentes de financiamiento, que es el último gran punto que tenemos hoy día de alocación de capital, en que, ok, si no cuento con esa plata porque la estoy entregando al dividendo y no quiero cortarlo porque voy a salir de muchos índices y fondos y eso me va a pegar mucho el precio de la acción en el corto plazo, tengo que financiarlo. Tengo que financiarlo con deuda, con vender algún negocio que tenga, eh, o con mi mismo flujo caja. Eh, ¿cómo ven un poquito esta parte de la alocación de capital? sí, tocando el tema, un poco lo que mencionaste, y está este paper de Michael Mausin que habla sobre capital allocation y que a mí una de las cosas que más me sorprendió es que casi el 90% de los recursos eh, para gastar vienen de capital interno, en el fondo, del flujo de caja que genera la empresa, ¿ya? Ahí en el neto, emisiones, ¿ya? O emisión de acciones es casi cero, ¿ya? Porque también se recompran acciones, ¿ya? Y así como se recompran acciones, también se emiten. Y después la diferencia es básicamente emisión de deuda. Y en el caso de Disney, el problema que tiene es que su gran competidor se llama Netflix. Y Netflix está cerca de gastar un poquito más de 25.000 millones de dólares al año en contenido. Y Disney gasta un poco más, pero no olvidemos que Disney también tiene ESPN, que lo que es deporte, que le consume aproximadamente la mitad del gasto en contenido. Y si Disney quiere ir a competir con Netflix, tiene que ir a competir por contenido en series, por películas, por potenciar también el tema animado y todo lo que es el mundo de Marvel o Pixar. Y el segundo problema que tiene Disney es que Disney, si bien Bob Iger en su minuto fue muy venerado por las grandes adquisiciones que hizo de Pixar y por comprar Marvel en el pasado, eh, hizo un gran error de Manei, que lo financió con deuda, que se gastó cerca de 70.000 millones de dólares para comprarse Fox. Y Fox tenía dentro de buen contenido, Avatar y unas cosas por aquí y por allá, Los Simpsons, etcétera, pero no valía 70.000 millones de dólares. Y el problema hoy día es que Disney tiene un problema de que está muy endeudado, tiene que gastar más en contenido y se ve medio forzado a seguir pagando dividendos. Y ahí es donde entra en, oye, si tienes que gastar más en contenido, recorta tu dividendo. Recuerdo de un podcast, no me acuerdo cuál era, pero que estaba Adamo Arán y que hablaba un poquito de la industria bueno, lo que está pasando con Disney, con Netflix, qué sé yo. Y decía, ok, han sido capaces de capturar clientes, pero probablemente en su alocación de capital quizás cometieron un error en que hicieron adictos a los humanos a que aparezca nuevo contenido. Así que esa pelea va a estar muy interesante porque, claro, tú te metías a Netflix y querías ver una película nueva, si no aparece una serie nueva en un rato, lo vas a cortar. Eh, y ahí se están gastando muchísima plata que a veces es parte del negocio, quizás quieren matar al otro y a veces tenéis que salir a vender algún negocito que teníais ahí que quizás no anda tan bien. eh, y que al final te ayude para financiarte, para hacer los proyectos que querís. No sé si ahí tienen algunos ejemplos icónicos que puedan hacer evidente la parte de los divestitures. Hay varios ejemplos buenos. La verdad que una compañía que es reconocida en la comunidad inversionista por Capital Allocation es Danaher. Y Danaher no solo ha sido muy activo en M&A, sino también ha sido muy activo en Divestitures, el otro lado. Y básicamente ha perfilado su portafolio de productos y líneas de negocio a negocios más de life science que tienen y venía de un background muy industrial y fue sacando líneas de negocio y la verdad que los divestors, en mi opinión, tienden a ser muy positivos porque
la tentación del management siempre es crecer, agrandar el imperio. Empire Builders se llama. Mientras que cuando hay una señal de un management que hace un divestiture, es porque tiene en la cabeza el capital allocation y tiene el value creation per share, que hablábamos en un principio, tatuado. Y lo entiende. Y uno realmente una señal muy positiva respecto a la calidad de ese management. Total. Creo que, bueno, es la última forma de generar, o en este caso, vender capital, los divestitures. Creo que es un buen cierre a la vuelta de que partimos hablando de esta generación de valor por acción. Muy de acuerdo con esto de los incentivos. Aquí somos todos manguerianos de que creemos que los incentivos mueven el mundo. Y creo que nos da un lindo cierre. Le dijimos a Diego y a Cristóbal que el tiempo pasaba volando. Ya llevamos por lejos más de una hora. Y nos quedaron muchas cosas en el tintero. O sea, teníamos una pauta que yo creo que era el doble de lo que terminamos hablando. Pero eso nos deja abierta la cancha para hacer los siguientes capítulos, hacer casos de estudio, entrar en detalle varios de los ejemplos que vimos hoy día, ya sea Disney, Constellation, creo que hay muchos, muchos ejemplos muy interesantes. Ir a cada uno de estos grandes temas, el M&A, etcétera, hablar de cultura. Creo que nos quedan muchos temas por tocar. Espero que hayan llegado hasta acá, que les haya gustado. Y de nuevo, coméntenos cómo lo podríamos mejorar, si es que le hace sentido y de qué deberíamos hablar. Ahí no sé, Francisco, si tenía algunas palabras de cierre también antes de despedirnos. Solamente decir que yo aprendí un montón, así que espero que también ahí los que estén escuchando también hayan aprendido un montón y queda muchísimo para hablar, así que Diego le gusta hablar harto y tiene muchas cosas en la cabeza, Cristóbal también sabe un montón, así que creo que nuestro rol, Pablito, va a ser que vayamos aprendiendo junto a todos los animales de estos dos animales grandes que se sumaron a estos capitulazos. Así que nada, yo lo pasé muy bien y espero que sigamos haciendo varios de estos capítulos animalescos. Oye, y Muchas como gracias. mensaje, asignación de recursos, asignen bien su tiempo, así que no dejen de escuchar este capítulo y los próximos. Bonito, Amén. bonito pedacito para tirar a LinkedIn. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo. Nos estaremos viendo las próximas semanas. Por aquí, Pablo, Francisco en la producción. Esta vez también acompañados de Diego y Cristóbal. Esperamos que también a futuro. Vamos a ver quién hace la edición en esta nueva sección. Pero esperamos que nos veamos la próxima semana en YouTube, en Spotify, en Instagram. Toda nuestra querida comunidad de los animales.